todos, soy Jorge, docente y corredor con más de 18 años de experiencia. Un saludo. Vengo a comentar pues cómo nos ven a los corredores populares, amateur, pues los creadores de los métodos de entrenamiento, ¿no? Es curioso pues sacar conclusiones de entrevistas, de ponencias, de conferencias en las que les han preguntado y cuál es su visión, ¿no? Algunas cosas que nos van comentando a los corredores. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo nos ven a los corredores populares esos creadores de los métodos de entrenamiento, ¿no? Pues un ejemplo es cuando preguntaron a Stephen Seiler, que es uno de los padres del entrenamiento polarizado, al final de una conferencia le preguntaron pues, sobre unas críticas hacia su método, sobre todo pensado desde el punto de vista de corredores populares masters, ¿no? Él contestó pues, que evidentemente pues, que era un método para mejor rendimiento en atletas jóvenes de élite, ¿no? De hecho, los primeros estudios sobre los beneficios del entrenamiento polarizado se realizaron en jóvenes, atletas jóvenes universitarios, muy lejos del atleta popular de 35, 40 años o más, ¿no? Seiler contesta al interlocutor y le dice pues, que alguien de cierta edad pues, lo que debe hacer es salir a entrenar despacio, aunque él en la respuesta reconoce que él mismo realiza intervalos, ¿no? Ejercicios o entrenamiento de intervalos, series prácticamente, no es lo mismo series que intervalos, perdón, pero bueno, haciendo esos intervalos, aún sabiendo que para su edad pues, no es lo más aconsejable, ¿no? Y eso que él, su deporte, su disciplina es el ciclismo, que tiene mucho menos impacto que correr, ¿no? Él dice que no es lo más aconsejable y está dando a entender que la polarización y el trabajo en ritmos a VO2 max en atletas veteranos pues aumenta considerablemente el riesgo de lesión, ¿no? Pero sí defiende los beneficios del ejercicio aeróbico en el deportista amateur. Entonces, ¿eso cómo lo hace? Pues lo corrobora pues, al contar cómo le surgió precisamente la idea del entrenamiento polarizado, ¿no? Él, en sus primeros años, pues quería entender qué es lo que hace diferente a un campeón olímpico, a un campeón del mundo, de un campeón, de alguien de élite bueno, pero no extraordinario, ¿no? Y casualmente, pues un día vio entrenar a una atleta noruega de esquí de fondo y cómo al llegar al pie de una colina dejaba de correr para subir la cuesta caminando. Es decir, estaba haciendo un entrenamiento con un control de pulsaciones. Sabía que si subía corriendo a la misma velocidad, suponía pues, un gasto cardíaco mucho mayor, que lo que iba a suceder es que le iban a aumentar las pulsaciones. Entonces, que iba a cambiar de sistema del metabolismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, a Seiler le dio que pensar y ahí empezó a fraguar su teoría del 80-20, ¿no? De 80% de entrenamiento a baja intensidad y un 20% a alta intensidad, ¿no? Entonces, ese alto porcentaje, ese 80% de alto porcentaje de kilómetros lentos, pues sí que lo podemos imitar los populares como una forma de crear una base aeróbica, ¿no? En eso coincidimos con esa parte del entrenamiento polarizado. Otro tipo de entrenamiento, bueno, hablando de este entrenamiento, hay una confusión muy común en lo relativo al siguiente método, que es el noruego, ¿no? Ya enlazando. Habría que hablar más que de métodos noruegos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el propio Seiler, que es de origen norteamericano, decide mudarse a Noruega y allí influye mucho en los atletas del país, pero sin ser el único método que se utiliza. Otros entrenadores noruegos pues, deciden seguir un método basado, pues, por ejemplo, en los beneficios del entrenamiento umbral láctico, tratando de desplazar ese umbral láctico en la curva de lactato todo lo más que se pueda hacia la derecha, ¿no? Pero, sin embargo, volvemos a encontrarnos con métodos no aptos para populares. Pues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ese que tantos populares tratan de seguir, que es ese método noruego de los hermanos Ingebrigtsen, pues ellos lo que hacen es que realizan, primero, un volumen de entrenamiento altísimo, de 180 hasta 200 kilómetros semanales, ¿no? Hacen sesiones dobles a umbral, es decir, por la mañana las hacen a un umbral láctico y por la tarde a otro todavía más complicado, más difíciles todavía, ¿no? De más intensidad. Y eso al menos 2 veces por semana.
eso está al alcance de muy pocos atletas, de atletas muy entrenados, ¿no? Algo que para los populares vuelve a ser totalmente desaconsejable. Es más, el propio Jakob Ingebrigtsen pues, reconoce en una entrevista que correr 180-200 kilómetros semanales no es saludable. Él mismo lo reconoce. Sin embargo, ¿con qué nos podemos quedar de este método noruego? De nuevo, pues con esos kilómetros de rodaje lento que realizan, así como pues, la posibilidad de realizar una sesión semanal de entrenamiento de calidad a umbral láctico, sin rozar, por lo tanto, los ritmos de competición, ni V2+, ni nada por el estilo. Es la buena lectura. Sí podemos extrapolar eso a los populares, ¿no? Esa sesión de intensidad semanal. Hay más métodos. Otro método, por ejemplo, es el método ucraniano, ¿no? Que habla de mejoría, sobre todo, de mejoría de rendimiento, sobre todo centrándose mucho en el volumen. Correr más lento, no es necesario mucho más, sobre todo el tema del volumen, de aumentar kilómetros, no pasarse con la intensidad, y que con eso ya hay una mejoría. Está demostrado que sí, solo por el hecho de correr y de a lo mejor de aumentar volumen, construyes una base aeróbica muy, muy buena, y que, claro, como construyes una base aeróbica muy buena, aunque no vayas muy rápido, sí está muy extendido en el mundo de la ultramaratón, para el que es, pues a lo mejor, muy válido este tipo de entrenamiento, ¿no? Otro método de hace un tiempo, pues se puso de moda el método Maffetone, ¿no? Inspirado por el fisiólogo Phil Maffetone, y él habla de esa zona azul que sale en los relojes inteligentes, tipo Garmin, por ejemplo, como zona 2, ¿no? Como esa zona 2 en la que vas cómodo. Cuando estás entrenando esa zona 2, cuando revisas tu reloj para ver la intensidad que has llevado en el entrenamiento y te aparece un gran porcentaje en zona 2, pues es que has entrenado a un nivel de sistema de grasas, ¿no? En una zona aeróbica. Él lo que hace es que, ¿cómo lo simplifica todo esto? Que también tuvo muchas críticas y tampoco hay que darle tanta importancia. Está hablando de una medida popular para corredores populares desde el punto de vista de la prudencia, ¿no? Y habla de simplemente restar 180 a nuestra edad. De manera que alguien con 50 años, pues entrenaría, si le restas 180 menos 50, pues haría muchas de sus sesiones en 130 pulsaciones por minuto, lo cual parece poco para un élite, que también hacen sesiones en este tipo de intensidades, muchas, pero sí es muy prudente y acorde con los deportistas populares. No para hacer todos los días, podemos meter algún día de calidad, pero sí es acorde para evitar lesionarse, para evitar el sobreentrenamiento. Ya en España, hablando de métodos y de fisiólogos y médicos que tienen cierta importancia, pues destacan las investigaciones de Íñigo San Millán. ¿Quién es Íñigo San Millán? Pues es uno de los fisiólogos y de los médicos pues, más prestigiosos en todo el mundo del deporte, preparador del ciclista Pogačar en el equipo UAE, y fue uno de los que instauró esa imagen de usar el rodillo al acabar una contrarreloj, por ejemplo, un esfuerzo, un ejercicio físico de alta intensidad. Al terminar, pues los ponía a los ciclistas, les pedía que se subieran al rodillo y rodar suave para hacer un aclarado del lactato. Le daba mucha importancia a ese tema. Al principio hasta era como no mal visto, pero como que miraban los demás con incredulidad a aquel sistema, no entendían qué es lo que hacían aquellos corredores de aquel equipo, ¿no? Entonces, finalmente consiguió demostrar que eso era muy válido, ¿no? Sobre todo en el tema de la recuperación en las carreras por etapas, evidentemente, ¿no? Pues este hombre, Íñigo San Millán, otro que en diferentes entrevistas pues defiende los beneficios de esa zona 2, ¿no? De ese correr suave, de ese trabajo o de base aeróbica, ¿no? Lo lleva más allá porque habla de estudios realizados entre ese deporte o ese ejercicio de baja intensidad con la longevidad. Que esto es un apartado aparte, ya daría para hablar otro tema, porque aquí estaríamos hablando de a nivel mitocondrial, los beneficios que trae consigo, la liberación de energía a través de ATP, bueno, eso para otro día, ¿no? Pero sí es verdad que habla de los beneficios de esa zona 2 y la longevidad. Y lo comenta también para élite. Él dice que los élite consiguen ritmos muy interesantes trabajando en esa zona 2. Evidentemente no tiene nada que ver con los ritmos que harán los populares, claro, que serían ritmos casi estratosféricos para un popular, ¿no? Ese trabajo en zona 2.
Otra vez volvemos a estar en línea con los populares en algún apartado, ¿no? Sobre todo en este apartado de la zona 2 aeróbica y de trabajar ese sistema de las grasas, ¿no? Eh, por último, otro español mucho más joven es Jesús Álvarez Helms, es un joven fisiólogo y colaborador de atletas como Javi Guerra, o como, sobre todo más conocido a lo mejor por el papel de echar una mano, colaborar con Kilian Jornet en el trail running. Él habla de, Jesús Álvarez habla de la cronicidad de los estímulos, repetir, repetir y repetir, ¿no? Y él recuerda, por ejemplo, cómo grandes corredores salen de sitios como países africanos, a veces ya no solo por las condiciones genéticas, sino por el ambiente. El ambiente de esos niños genera una cronicidad en el estímulo del correr cuando tienen que desplazarse de un lado para otro corriendo, hasta para ir al colegio, buscar el agua, cosa que en países occidentales es todo mucho más sedentario, ¿no? Entonces eso, habla de la continuidad en el entrenamiento, habla de eso, de repetir, de entrenar, de continuar, y eso está totalmente alineado con los corredores populares, cuyo objetivo pues debe ser siempre mejorar poco a poco, a través de la continuidad y, muy importante, evitando la lesión. También defiende mucho el entrenamiento cruzado como una forma de mejorar el rendimiento, sin necesidad de tanta especificidad. Es decir, a Kilian Jornet, pues una de las cosas que le recomiendo, por eso vimos en el último año a Kilian pues, haciendo mucho entrenamiento en bicicleta, él defiende que se puede llegar a límites biológicos con diferentes deportes cruzados entre sí. Y él pone de ejemplo a los triatletas. Habla de que los triatletas, por ejemplo, llegan a su límite biológico en la carrera a pie combinando 3 disciplinas, no solamente entrenando lo específico. De manera que si solo entrenaran carrera a pie durante toda su vida, no harían mucho mejores tiempos que los que hacen combinando los 3 deportes. Puede tener cierto sentido. Lo que sí es importante es que, una vez más, aquí podemos convertirlo en algo aplicable a corredores populares, sobre todo para evitar impacto a la hora de poder combinar, por ejemplo, pues el correr con la bicicleta. Es algo que hacen muchos los atletas de trail running para hacer esa base aeróbica, no solo corriendo, subiendo y bajando por la montaña y evitando tanto impacto, pues muchas veces hacen largas salidas en bicicleta que suplen largas horas en la montaña, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, pues como conclusión, pues que podemos imitar a esos corredores de élite, pues sobre todo en ese entrenamiento del metabolismo de las grasas, ¿no? Dentro de una zona aeróbica que se puede mejorar. Podemos introducir un volumen razonable de kilómetros semanales, tal vez inferior a 90 o 100, igual ya hasta me estoy pasando, ¿no? Y también de intensidad, una sesión o 2 semanales como máximo, y según la edad, y de manera muy controlada, evitando sobre todo esa zona 5 y el rozar ritmos de competición, ¿no? Eso en contadas ocasiones. Hablo de competición, ritmos de competición de 5.000 o 10.000. Si estamos corriendo en 10.000 alrededor de 40 minutos, pues esos intervalos en 4 minutos el kilómetro, en contadas ocasiones. Mejor trabajar a lo mejor en el umbral láctico, media 4, pues a 4.15, por ejemplo, ¿no? Para tener como un margen de seguridad. Sobre todo son corredores ya populares, con una cierta edad. Pero nunca tratar de emular esos planes de entrenamiento de élite, pues doblando mañana y tarde, entrenamiento polarizado con varias sesiones V2+, evitando pues, los altos volúmenes, las altas intensidades y sobre todo pues en entrenadores, en corredores o atletas populares que pueden tener una alta probabilidad de lesión, ¿no? Así que sentido común, entrenamiento controlado, planificación del entrenamiento, disfrute, y habrá finalmente igualmente pues, mejoras en el rendimiento a medio y largo plazo. Y en esto sí que coincidimos todos, corredores, entrenadores, fisiólogos y especialistas del deporte en general, ¿no? Nada, espero haber aportado información valiosa y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.